El entorno que caracteriza las llamadas GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, ¿no? Es un entorno que parece un poco la corte de los prodigios, ¿no? El sitio donde están pasando cosas súper sorprendentes. El entorno que generan es de anuncios constantes, de nuevos productos, de nuevas funcionalidades que nos tienen a todos absolutamente con la boca abierta, ¿no? Es un entorno que además genera miedos en las empresas convencionales, en las empresas clásicas, en las empresas de toda la vida. Vamos alternando un poco cuál es el objeto de nuestro pánico, ¿no? Últimamente, al principio fue Google, una compañía que tenía dentro de los análisis que se hacían de ella, Jeff Jarvis, por ejemplo, hizo un análisis que decía, no importa qué te dediques, Google lo va a acabar haciendo mejor que tú y además gratis, ¿no? Y eso hacía entrar en modo pánico a muchas compañías, ¿no? Actualmente se dice que es Amazon es la compañía más temida, ¿no? Hay un estudio incluso que analiza las comunicaciones corporativas y las actas de reuniones de las compañías norteamericanas, y Amazon es la compañía más citada en términos de miedo, de ver si vienen y tal. Entonces tenemos cierta sensación de que estas compañías van a entrar en nuestro entorno, en nuestra industria, van a, digamos, atacarnos en cierto sentido o generar ofertas que sean pues, más competitivas que la nuestra, ¿no? Por otro lado, este entorno ni siquiera es el más pujante en cierto sentido. O sea, en este momento, si una compañía quiere enviar a uno de sus directivos a un entorno que realmente le resulte innovador, es muy posible que lo que se plantee sea enviarlo a China. Entonces en China tenemos la propia versión china de esa GAFA, digamos, que es BAT, ¿no? Es Baidu, Alibaba, Tencent. Son tres compañías también enormemente pujantes que viven en un parque temático propio en el que otras compañías les resulta muy difícil entrar. El Estado, digamos, genera muchas dificultades a la hora de competir en China, muchas restricciones, etc. Son compañías que se han desarrollado de una manera brutal en China y que han generado además con un entorno legislativo mucho más laxo, digamos, pues un sitio, un clima de actuación prácticamente sin restricciones, ¿no? Es decir, se dice que el futuro, en todos los términos orwelliano, etcétera, está ocurriendo en China. Puedes hacer muchas cosas con la información porque el Estado te limita muy poquito, seguramente con interés por controlar esa información. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos actuar ante un entorno que ejerce tanta presión como ese? Pues básicamente intentar pensar cómo sería la reinterpretación de nuestros productos pasados por ese prisma. Es decir, si Amazon se metiese en mi industria, si yo soy un banco y Amazon hiciese banca, por ejemplo, o decidiese hacer banca, ¿qué factores llevarían a que Amazon hiciese las cosas mejor que yo? ¿A quién atraería ese Amazon, ¿no? ¿Por qué razones lo haría? ¿Qué puedo hacer yo en ese entorno? Análisis que hay que hacer, típicamente. Cadena de valor de mi producto, cuánta información genera y cómo la puedo procesar. ¿Cómo es mi producto? ¿Cuánta información? ¿Cómo es de rico en información? De ahí tengo que sacar algún tipo de métrica que se llame intensidad informativa, ¿no? Porque la que estas compañías tienen es brutal. Son empresas capaces de extraer información prácticamente de cada paso, ¿no? Segunda, nivel de permiso, es decir, cuánto me van a dejar utilizar la información que genero mis clientes, ¿no? A estas compañías, por alguna razón, sus clientes les dan un nivel de permiso elevadísimo, ¿no? Y la última, que a mí me resulta muy interesante, es un poco el nivel de preparación para lo que yo querría hacer con mis datos, ¿no? Pensemos que quiero empezar a aplicar, por ejemplo, soluciones de inteligencia artificial o de machine learning. ¿Estoy preparado para ello? ¿Qué tendría que hacer para estarlo? Porque estas compañías lo que sí han hecho es prepararse mucho y tener los datos listos para ser analizados. Yo creo que los retos fundamentales es entender cuáles son las características que estas compañías dan a sus productos. ¿A qué entorno vamos? Estas compañías lo que tienen es lo que se llama una estrategia de plataforma. Entonces, el mayor reto es entender qué partes voy a hacer con ellas o qué partes voy a hacer con terceros, porque lo que ha hecho realmente Internet, que es el entorno que define los negocios actualmente, es bajar tanto los costes de transacción que muchos de los negocios que antes hacíamos pues, en nuestra propia cadena, ahora se hacen subcontratando, freelance, etcétera, o participando en plataformas de terceros, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto puedo yo convertirme en una plataforma o hasta qué punto me interesa trabajar con la plataforma de un tercero, ¿no?